Válvula de escape, amigos oyentes. Viernes 2, ya les he indicado. Recuerden nuestro teléfono 809-682-9850 y desde el exterior, desde cualquier lugar del planeta, 1-833-380-0062. Ahí estamos con nuestra línea telefónica para que compartamos. Señores, hay muchísimas cosas que tenemos que compartir hoy como válvula de escape. Yo no me aguanto y tengo algunas que yo sé que ustedes van a coincidir conmigo en esas noticias o en esas informaciones que caminaron durante todo el día de hoy y que nos dejaron prácticamente sorprendidos. Empezando, bueno, antes de pasar a la válvula de escape, yo quiero brevemente señalar nuestras efemérides del día de hoy que brillan por su ausencia, a Julito Morillo y también a BM Realticó, que no sé qué le ha estado pasando los últimos días, pero no importa, este segmento, o más bien este intro de las efemérides está dedicado a ellos dos. Mira, tú sabes que un día como hoy, 2 de diciembre, dice por aquí, es fundado o se inauguró la Torre Haifa. La Torre Haifa, te dirán, bueno, ¿qué torre es esta? Bueno, es esta torre que se encuentra en un rascacielo que se encuentra en Dubái y está considerado hoy por hoy como el edificio de mayor altura en el mundo, con unos 828 metros de altura. Eso es casi 1 kilómetro para arriba, como dicen en buen dominicano, ¿eh? Eso es bien alto. También un día como hoy, pero en el año 2006, Japón lanza por primera vez la consola de Nintendo Wii Nintendo, y también puede ser coincidencia, en Europa, pero en el año 2005, se lanzó por primera vez el Xbox 360. Para los amantes de los videojuegos, ahí está ese dato sumamente interesante. Y por supuesto, un día como hoy, también, no lo puedo dejar de mencionar, vamos a llamar, no es asesinado, ajusticiado se puede decir. Bueno, muere por las balas colombianas el capo reconocido, autor de varias novelas, de narconovelas, de escritos, de publicaciones, pero sobre todo el autor intelectual, como no, intelectual y material de más de 5,000 personas en Colombia, de manera principal, el señor Pablo Escobar. Su nombre completo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, pues un día como hoy cae por las balas de la autoridad colombiana, de la policía y de la DEA, un día como hoy, después de unos 17 meses de búsqueda implacable de este capo, que la verdad es que ha sido protagonista, aún después de tantos años de haber pues muerto, ¿verdad? Sigue siendo motivo de noticia y sensación, y es sensacional su biografía, porque independientemente de todo, por su extravagancia y por la manera en que se condujo en la vida, pues sigue generando muchísimas pasiones. Hoy es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Algunos dicen que la esclavitud en algunos lugares del mundo todavía se mantiene, todavía existe la esclavitud. Uno de los principales pilares de la abolición de la esclavitud, o de manera muy puntual de la emancipación. Bueno, la emancipación es la liberación justamente de los esclavos. Fue Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que tuvo el valor a mitad del siglo XIX de firmar una orden ejecutiva donde se liberaba a todos los esclavos. Recuerden que en esa época en los Estados Unidos primaba la esclavitud, o más bien el servicio, podemos llamarlo como esclavitud, pero eran servicios de personas de origen africano, obviamente de tez negra, que nunca se puede quedar, lamentablemente, porque ha sido la principal característica de los esclavos, porque la humanidad siempre ha estado equivocada en que los negros son los inferiores, y no hay una postura, no hay una ideología más desacertada que esa. Pero como hoy es el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, es importante recordarlo, de que no debemos
debemos promover la esclavitud. También hoy es el día de la independencia de los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, ustedes han escuchado muchísimo sobre varios de esos Emiratos Árabes, porque es Emiratos Árabes Unidos. Es bueno destacar esto, porque Emiratos no es un país y ya, sino está compuesto por 3 grandes emiratos. Los 2 más famosos que conocemos es Dubái. Usted ha escuchado que yo quiero ir a Dubái. Bueno, Dubái forma parte del grupo de emiratos, y también uno que es también muy conocido, que es Abu Dhabi. Abu Dhabi, Dubái, son 7. Está Fujairah, entre otros, para no cansarles y que ustedes no necesariamente necesiten retener esa información, pero sí, hoy es el día de la independencia de los Emiratos Árabes. Bueno, ya compartiendo con ustedes un poquito sobre las efemérides en el día de hoy y recordándoles que estamos en el segmento de válvula de escape, recordándoles el teléfono 809-682-9850 y desde el exterior 1-833-380-0062. Como noticia importante a destacar en el día de hoy, que quiero traerla como válvula de escape, es que en el día de hoy la Policía Nacional, el gobierno, pone en marcha el plan de seguridad que de manera puntual incorpora también, hay que mencionarlo, incorpora también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, llámese el Ejército de República Dominicana y la Fuerza Aérea, y todos los cuerpos castrenses estarán desde hoy en las calles. No es una noticia nueva, siempre se repiten estas operaciones de tarea conjunta, pero lo novedoso de este lanzamiento, de este plan de seguridad, es que la policía va a estar cuidando o custodiando o vigilando en labores de prevención del crimen y de los actos delictivos por cuadrantes. Se van a incorporar unos 37 cuadrantes del Gran Santo Domingo como plan piloto para controlar el auge de la delincuencia. Dicen algunos expertos del gobierno que la delincuencia o los índices de delincuencia han disminuido estadísticamente. Eso pudiera ser una realidad, porque no podemos llevarnos de lo que se postea a través de las redes sociales, que no es la mayoría, no es ni siquiera una muestra importante para nosotros considerar de que la delincuencia está más alta o está en menos incidencia. Pero las autoridades han indicado que los índices de delincuencia han disminuido. Juzgue usted. Usted tiene la última palabra para determinar si es así o no. Lo cierto es que con este plan las autoridades tratan de darle o encestarle otro golpe adicional a la delincuencia que lamentablemente nos ha estado arropando a todos los dominicanos. En otra información también, destacar, moviéndonos un poquito hacia la parte de la justicia, y es que en el día de hoy fue apresado el primo del Urbano, este joven que fue, vamos a llamarle descubierto, no, sumado al género urbano por Rochi RD, que es Honguito Guá. Fue apresado el primo que se había autoincriminado como el autor material del accidente de tránsito en el que perdió la vida un nacional haitiano, y que con esta declaración que había hecho, que se había autoinculpado, el Ministerio Público procura destacar que fue una declaración que procuraba evadir la responsabilidad y le mintió a la autoridad. También se encuentra detenido el propio Honguito Guá, el mismo autor material, se dice, porque esos son elementos que deberán probarse más adelante. Mientras tanto, Honguito Guá se expone a la medida de coerción de prisión preventiva. El Ministerio Público va a pedir 1 año de prisión preventiva, lo propio también para el primo, que se había declarado culpable falsamente. Y como ya han dicho algunos expertos, por más que brinque y salten en el caso del primo, que se autoinculpó erradamente, mintiéndole a la autoridad, no se expone a 2 años de prisión, a más de 2 años de prisión, de ser encontrado culpable de mentirle a la autoridad, no más de 2 años. En el caso de Honguito,
pues también la pena máxima está en la ley 6317, porque esto es un cuasi delito, a menos que se pueda tipificar que Honguito tuvo la determinación de quitarle la vida a esa persona. Entonces ahí sí cambia la calificación jurídica, entonces se persigue de otra manera el delito. Entonces, Honguito no estaría expuesto a más de 5 años de prisión en caso de que sea encontrado culpable por este atropello que se produjo hace ya algunas semanas atrás y que tenía obviamente a toda la sociedad dominicana en vilo y tenía a toda la sociedad molesta con las autoridades porque la policía daba la impresión de que había sido engañada y de que no se había tomado ninguna medida. Yo estuve manejando la información de que el Ministerio Público, específicamente el fiscalizador del Distrito Nacional que está investigando todo este proceso, nos ha manifestado de que no se ha notificado o no se había hecho el apresamiento anteriormente de este artista urbano porque el Ministerio Público quiere, como dicen en buen dominicano, amarrar bien este proceso para que este joven no encuentre ninguna brecha por donde escabullirse, para que no encuentre ninguna estrategia jurídica que le permita mezclarse o salirse por esa fisura y liberarse, ¿verdad?, de lo que le espera por haber primero atropellado a esta persona, este nacional haitiano, porque ojo con algo, cualquiera en cualquier momento puede atropellar a una persona. Diariamente se produce un atropello en la República Dominicana, pero lo que agrava su situación es que Honguito Ubá es reincidente en este tipo de actuaciones, número uno. Número dos, este joven, luego de que se produce el impacto, luego que se produce el atropello de esta persona, pues se da a la fuga, lo que genera una circunstancia agravante del hecho de el incidente que ha provocado. Y lo no menos importante es mentirle a la autoridad, en complicidad con su primo, que mediante el pago supuesto de un dinero que le pagó, unos $900, según relata el propio primo, pues uno se hace cómplice del otro en la alteración de la información y el engaño hacia la autoridad. Eso es por lo menos lo que se tiene de ese caso hasta ahora. La audiencia o el aplazamiento de esta audiencia de medida de coerción de Honguito Ubá y del primo fue aplazada para el próximo día 7 de diciembre, me parece que es el próximo miércoles, que tendremos noticias de cuál va a ser la suerte de este artista urbano. Por último, para pasar a otros contenidos, hablábamos ayer sobre el tema del censo que concluyó el pasado día 30 de noviembre. Las reacciones que he escuchado, que he visto, que he leído a través de todas las plataformas digitales y medios de prensa, tanto escritos como digitales, es que muchas deficiencias se produjeron en el censo. O sea, muchas, no son 2 ni 3, partiendo desde el trato inadecuado que se les dio a los jóvenes o los empadronadores, si se les puede decir el término, que estuvieron en las calles supervisando, haciendo los levantamientos del censo. Muchos de estos no les pagaron, algunos de estos no les pagaron lo que se les había prometido, a otros habían sufrido múltiples atracos producto de la delincuencia y nadie les responde por lo que les habían provocado. Y también, lo no menos importante, es la deficiencia con que se hizo ese levantamiento. Indudablemente no hay una sola voz ni del gobierno ni fuera de este que pueda establecer que el censo fue un éxito, porque no lo fue. Ayer hablábamos sobre las personas que no han sido censadas, personas que habían, empadronadores que habían colocado stickers en las puertas de los apartamentos y de las casas y que nunca habían visitado esa casa. Justamente en el día de hoy le preguntaba a un vecino que por qué tiene ese sticker ahí, si había recibido al empadronador, y él se sorprendió de ver el sticker ahí porque no había recibido a nadie. Vamos a escuchar esta reacción. Buenas noches. Ay, buenas noches, profesor. Hey, buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás?
Es Henry Gómez, Yo el sé, chispero, mi el hermano. chispero. Cuéntame, chispero, ¿cómo te va? Por eso, ve, estamos muy bien, impecablemente y fabulosamente bien. Oiga, Adelante, hermano, profesor, con tu válvula de escape. cuando yo llamo para darme algo de escape, compartir cualquier inquietud que Sí, tenga, sí. mucha gente lo toma por mal, pero hace aproximadamente 15, 20 días le dije a ustedes, en una válvula de escape, eso del censo va a ser un fracaso, eso no va a servir. Y mucha gente me dijo a mí, no, chispero, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué hay que hacerlo? Le digo, no va a servir. Miren la muestra ahí, mírenla ahí. Bueno. No me equivoco. Y una vez me equivoqué, y era que pensaba que estaba equivocado. Pero Oiga, con profesor, pero con lo del censo. pero venga acá, profesor, por eso yo lo dije de una vez. Ok. Profesor, le dije a ustedes, eso no va a servir. Ese dinero que lo gasten en otra cosa, 400 millones de pesos, votado. Entonces dicen que el chispero lo que habla es cosas, que no dice cosas puntuales. Reales, que no Claro que dice cosas sí, reales. reales. Esa es la realidad, que no sirvió el censo. ¿Te ¿Qué es lo que censaron? quieren que le diga? ¿Te censaron, ¿Qué es lo que chispero? quieren? ¿Te censaron, chispero? En mi casa sí censaron, Ah, sí. ok. ¿Censaron Pero bien? yo no ¿Llegaron? estaba ahí. ¿Preguntaron? Pero hicieron preguntas, y que pregunta, por ejemplo, de qué color usted es. Pero usted está viendo que yo soy blanco, soy Ay, moreno, Dios. que si en su casa hay carro, ¿para qué? Pero yo no entiendo. Sí, pero yo digo que eso fue un fracaso total. Así que Luis Abinader, te lo dije en mi válvula de escape, que ese dinero inviértalo en seguridad ciudadana y usted verá que el 24, cuando viene a ver, la gente volvió a votar por usted, pero está feo para la foto. Bueno, bueno. Gracias, chispero, por tu llamada. Gracias por tu válvula de escape. 2.600 millones de pesos costó el censo, el montaje entre equipos tecnológicos y demás. Yo siempre he dicho que los censos, independientemente de cuál sea el método, porque he escuchado algunos que dicen que el método del censo fue retrasado, fue anticuado, fue, digamos que no fue el mejor método y que la tecnología hoy día permite censar o realizar censos de otras maneras. Bueno, esos serán otros 500. Ahora, yo pienso que los censos son sumamente importantes porque no es posible, ni siquiera por un elemento básico en economía gubernamental, no es posible hacer una distribución equitativa de las riquezas si no sabemos cuántos somos. Buenas noches, válvula de escape. Buenas Buenas noches. noches, Sí, distinguido. Un placer. placer. Solamente tengo una pequeña inquietud. Vivo en Nueva York y quiero decir que con relación a la delincuencia, ahí nunca se ha hablado. ¿Qué le pasa a una persona que agarra con una pistola? ¿Y por qué cuando se juzga, sencillamente todo lo ve suelto a los par de meses y vuelve a lo mismo? Me Ay, gustaría saber quién puede responder esa pregunta. ay, tremenda llamada, tremenda llamada. Bueno, mira, se supone que a una persona que la encuentran o le descubren o bueno, sí, es encontrada con un arma de fuego, si es ilegal, se supone que la justicia está ahí y hay una ley nueva de porte y tenencia de arma de fuego y la tenencia y el porte de arma de fuego ilegal tiene una consecuencia. Igual ocurre con los procesos judiciales. Mencionaba que por qué se produce un acto delictivo y de repente están en las calles. En principio, yo te lo puedo mencionar, te lo puedo decir como abogado, de que muchas veces tiene que ver con el desinterés de los particulares en perseguir el delito. Ahora, la autoridad, es decir, el Ministerio Público y demás, en muchas ocasiones instrumenta procesos judiciales o expedientes judiciales que son muy débiles. Entonces, como nosotros vivimos en un estado de derecho, cuando tú te encuentras en la justicia con un proceso judicial que es débil, donde las pruebas recogidas no tienen la fortaleza necesaria para obtener una sentencia, ahí yo tengo que dársela a los jueces y por tanto se producen esos autos de no lugar. Ahora, fuera de lo que es el marco de la ley, porque todo existe en la viña del Señor, tú te puedes encontrar con actos de corrupción en prisiones, en complicidad con la autoridad, cuando tú te encuentras con una persona que sí fue descubierta en flagrancia y de repente a los pocos meses tú lo ves en la calle, indudablemente que eso es una debilidad
del Estado, ni siquiera el gobierno, del Estado, que actúa a través de la policía y o del Ministerio Público y de quienes están llamados a que esa persona que cometió ese delito cumpla con lo que hizo, ¿verdad? Después de ahí, creativamente te puedo decir, todas las respuestas son correctas. Cualquier situación por la cual una persona esté en libertad después de cometer un crimen o un delito, la verdad es que todas son correctas para que lo podamos entender. Finalmente, y para concluir lo que estaba mencionando hace un momentito, sobre el tema del censo, es importante el censo porque así sabemos cuántos somos. Entonces, para saber cuántos somos y cómo se hace una distribución equitativa de las riquezas de un país, de una región, tenemos que saber cuántos somos, cuántos extranjeros hay en la República Dominicana, sin importar el estatus en el que se encuentre, legales o ilegales, los dominicanos que se encuentren en estado de vulnerabilidad, cuántos dominicanos viven en casa propia y cuántos viven en casas rentadas, cuántos dominicanos tienen vehículo propio y cuántos dominicanos o extranjeros que viven en el territorio de la República Dominicana viven sin un medio de transporte, sin un vehículo propio. Con esos datos que se levantan, es posible trazar políticas públicas. Por eso yo mantengo mi tesis de que los censos son positivos, hacerlos. Ahora, en el tiempo en el que debieron hacerse, como lo menciona Chispero, sí es posible que debió haberse planificado, porque este censo fue anunciado y fue planificado prácticamente sin ningún tipo de estructura. Fue de golpe. El censo empieza en 2 días, en 4 días y arrancamos por ahí sin ningún tipo de controles. Vamos a ver, y yo lanzo la pregunta para que nos vayamos. ¿Fue un éxito el censo de población y vivienda? ¿Qué dice usted? Un programa diferente.